en relación con nuestro trabajo en la tierra. Nosotros, todos nosotros, todo lo que existe en el universo tiene esta estructura, la estructura del árbol de la vida. En el árbol de la vida podemos ver claramente que existen tres columnas, ¿no? Tres columnas, tres pilares sobre los que se sostiene nuestra interioridad, ¿cierto? Esto implica que cuando venimos al mundo, nuestra interioridad en realidad está establecida así, ¿sí? Venimos de alguna forma separados. Y también los caminos interiores entre nuestras emociones y nuestro intelecto, no hay caminos. Cuando estamos hablando de esos caminos, por ejemplo, en nuestro cerebro, tenemos dos hemisferios. Y esos dos hemisferios, para que podamos conocer las cosas, para que podamos vivir en el mundo, necesitamos establecer relaciones entre estos dos hemisferios. Y eso se le conoce como el conocimiento. Entonces, mientras iniciamos este trabajo, estamos de alguna forma separados. Estar separados en nuestra interioridad significa que tenemos una columna izquierda, ¿sí? Que simboliza nuestro deseo de recibir, nuestro egoísmo, ¿no? Y una columna derecha que simboliza el deseo de dar. Pero estos dos deseos necesitan ser trabajados. Y en la interioridad nuestra, en la mitad de esa columna, debemos comenzar a crear lo que se llama la luz de Mashiach. La luz de Mashiach significa que si nosotros estamos separados en izquierda y derecha, nuestras intenciones y nuestro trabajo debe comenzar a hacer que nos comenzamos a unir, ¿cierto? Nos comenzamos a unir con nuestras cualidades emocionales y nuestras cualidades intelectuales, ¿cierto? Dentro nuestro comenzamos a establecer relaciones, ¿cierto? El establecer estas relaciones hace que estas dos columnas se acerquen. Cuando estas columnas se van acercando, estamos construyendo una sola columna, es decir, estamos de alguna forma anulando o estamos acercando esto a una sola columna, aquí, y esta otra le acercamos acá. Todo nuestro trabajo significa el ser uno en nuestra interioridad. Y cuando somos uno en nuestra interioridad, entonces esta columna se revela como la luz en nuestra interioridad que se conoce como la luz de Mashiach. ¿Cierto? Mientras estamos haciendo este trabajo, mientras estamos estableciendo relaciones entre cada una de nuestras cualidades internas, existe esta lucha interna que habla Pablo, que dice, porque tengo un mal dentro de mí. ¿Qué es ese mal dentro de mí? Es esto, la columna izquierda, que es mi deseo egoísta. Soy egoísta y por mi egoísmo hago todo lo que hago, ¿no es cierto? El egoísmo se manifiesta como mal. Entonces, mientras hago estas cosas, me estoy equivocando, estoy haciendo lo que no quiero, de acuerdo a lo que dice Pablo. Entonces, el trabajo en nuestra interioridad hace que esta lucha sea perenne y que algún momento eh, tenga que decidirse. O sea, la lucha, si bien es una lucha muy larga, sin embargo, esta lucha tiene que terminar. Y a esto se le conoce como la lucha que tuvo Jacob, aquí. Jacob, que es este patriarca interno que representa la sefirá de Tiferet o la belleza. ¿Por qué es la sefirá de belleza?
porque de alguna forma aglutina o une a estas dos, que son la sefirá de Gesed, que representa a Abraham, y la sefirá de Isaac, que representa a Geburá, ¿cierto? Estas dos, vamos a ponerle los nombres aquí, estas dos, esto está representado por Abraham, ¿sí? Y esto está representado por Isaac. 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 Se escribe así. Entonces, cuando nosotros vemos en la escritura que aparece aquí una historia en la que el patriarca Abraham le es ordenado llevar a su hijo a sacrificio en un monte, en el monte Moria. El sacrificio implica la unificación, se conoce como la atadura de Isaac. Los dos se unen, estos dos que están separados se unen. Y si nosotros vemos, aquí hay ciertos detalles que confirman ciertos cambios que se dan cuando ocurre la atadura de Isaac. Isaac era, forma se le llama estéril, ¿no? Inclusive se le dice que era una alma femenina. Isaac era una alma femenina y por ser femenino no podía procrear. Y es por eso que llegando a la edad de 37 años, esto es un número bonito, llegando a la edad de 37 años, se produce esta atadura y por lo tanto Abraham tenía la edad de 137 años, que es un número muy especial. Cuando se produce esta unificación en el monte Moría, existe esta unificación de los dos, las dos columnas que estaban separadas. Es decir, ese abismo de separación que había, que está establecido desde el principio, desaparece porque hay ahora una unificación de las dos cualidades representado por estas dos columnas o representado por estos dos patriarcas. Esa unificación produce, allí se produce en realidad el aparecimiento de Jacob. Y no estoy hablando de la literalidad, estoy hablando de los conceptos, ¿no? Aquí aparece Jacob en el centro, que significa la unificación. Precisamente este entrelazamiento entre Abraham y Isaac está representado por la lucha de Jacob en la noche. Cuando luchó Jacob con un ángel y que viene a ser el mismo ángel del Creador. Y el Creador le dice, ahora ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. ¿Por qué? Porque has luchado contra el Creador y has vencido. A esto, cuando se transforma Jacob en Israel, entonces le vamos a poner aquí Israel, ¿sí? Ahora ya se llama Israel, ¿sí? Es transformada el alma, en este caso es unificado las dos columnas. Cuando se unifican las dos columnas existe una transformación y Jacob se transforma en Israel. Ahora, Israel significa en el camino hacia él. Entonces, ya no hay más estas dos columnas, ahora aparece una única columna de ascenso, que es la misma luz de Yeshua, que dice, ya no, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué significa? Esa luz es la que me asciende, me lleva hacia los cielos, y cuando llegue esa unidad, eso significa Israel. ¿Qué somos en este momento? Somos la unificación, el intento de la unificación de esas dos columnas, que estamos en el ascenso para llegar a ¿dónde? Para llegar a la unificación. Entonces, por ahora, estamos en el camino de ascenso. Ahora, ¿cuál es la meta?
La meta es llegar a la corona. Al término de eso, al final de todo ese trabajo, se le conoce como Yahudí. ¿Sí? Yahudí significa o está traducido como judío. Y esto es el final de la transformación, la unificación. Significa la unificación con quién? La unificación con el Creador. Entonces, por ahora somos Israel, que somos en el camino hacia Él. ¿Y qué debemos llegar a ser? Debemos llegar a ser Yahudí. Es decir, estamos en este camino de ascenso para llegar a ser Yahudí. Ahora, todo esto desde luego es espiritual. No significa que nos vamos a ser judíos. No significa que nos vamos a tener que hacer lo que conocen los judíos como aliyá y llegar a la tierra de Israel y adquirir un pasaporte israelí y que nos den la ciudadanía israelí. Eso no tiene ningún sentido. El sentido de la escritura es, y todos esos parámetros, todos esos conceptos que aparecen como pueblos, son parte de nuestra interioridad. Nosotros por ahora somos Israel y estamos hablando, como dice en la escritura, israelitas espirituales, porque el sentido es, estamos en el camino de ascenso. A eso significa Israel, es Yashar el. El término Yashar significa estar en lo recto, en el camino de ascenso, en el camino de ascenso hacia él, ¿no? Y ese camino que estamos caminando con la ayuda de Mashiach, ascendemos y el final será ser Yahudí o judío. Pero no, como digo, vuelvo a repetir, no tenemos que hacernos judíos, sino el símbolo de la unificación, que todo el mundo llegará a un estado de unificación con el Creador. Entonces, esos son los verdaderos conceptos de el trabajo espiritual que tenemos que hacer y los verdaderos conceptos de ser israelita y de ser judío. No tiene que ver con el Estado de Israel, ¿no? Y no tiene que ver con las vestimentas y no tiene que ver con todo lo que hagamos, sino con los resultados. ¿Cuál es el resultado? El que nuestra sociedad, nuestros pueblos vuelvan a ser uno. ¿Por qué digo vuelvan? Porque aquí se cumple la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo estuvo con el padre. Y esto es el símbolo de que cuando estábamos en el Edén y estando en el Edén, de allí salimos y caímos a este mundo y aquí nos hemos olvidado, ¿no? Y nos hemos olvidado de ser judíos, ¿sí? Nos hemos olvidado de haber estado con el Padre hasta que tenemos que volver en sí, volver a nuestra conciencia, recuperar nuestra conciencia de qué? Recuperar la conciencia de unidad. Por lo tanto, esa búsqueda de transformación del mundo en el que vivimos, a eso se le conoce también como construir el mundo para que aquí habite Dios. Lo mismo, si nosotros tenemos que subir o tenemos que hacer que el Creador baje y esté con nosotros, es lo mismo, solo que en forma relativa, depende del punto de vista que estamos analizando, pero el objetivo es que hagamos de este mundo un mundo mejor. Nuestro trabajo es traer aquí la luz para alumbrar el mundo y que el mundo sea cada vez mejor.